Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este webinar que tuvimos el gusto aquí de organizar con Total Capital. Me da mucho gusto que se haya sumado tanta gente a la iniciativa. Mucho gusto y también, pues también es entendible, ¿no? Yo creo que todos estamos con la duda de qué esperar acerca de Claudia Sheinbaum en este sexenio que viene. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes esta tarde. Mi nombre es Mario García, soy director general adjunto de Total Tax Partners, empresa subsidiaria del grupo Total Capital. Nos especializamos en lo que es la consultoría fiscal especializada en pues, empresas de etapa temprana, etapa mediana, de estructuras patrimoniales, de estructuras de reestructuración corporativa, de optimización fiscal y pues obviamente le damos servicio a todos los temas fiscales que tienen que ver con el fondo de inversión Total Capital y todas sus empresas aledañas. Vamos hablando y vamos entrando en materia a lo que viene siendo esta pregunta. ¿Qué esperar del SAT con Claudia Sheinbaum? Me, me recuerdo hace no mucho, me tocó hablar con un empresario que llevaba ya 50 años trabajando y me comentaba algo, me decía, es que yo no entiendo qué estamos haciendo mal en mi empresa, porque yo llevo 50 años trabajando y nunca, dos cosas, nunca había tenido que pagar impuestos y número dos, nunca me había tocado que el SAT llegara a tocarme la puerta a querer revisar. Y parece ser que este año 2024 empezaron a pasar esas dos cosas de golpe. Bueno, ya desde 2018 se empezaba a ver que se empezaban a pagar impuestos, y ahora ya empezó la autoridad a tocarle la puerta. Estaba molesto y molesto porque decía, pues, ¿qué estamos haciendo mal? Y la respuesta para quien le esté pasando algo similar en sus negocios no tiene que ver tanto con que ustedes estén haciendo algo mal en sus negocios o que en su departamento de contabilidad se estén haciendo las cosas mal. Tiene que ver con algo que vamos a ver el día de hoy, que es que la autoridad va a tener una postura muchísimo más intimidante con el contribuyente, como lo ha venido manejando desde la entrada de López Obrador en 2018 a la fecha, y va a ser un poco más insistente. Vamos a ver qué podemos esperar de esto. La orden del día o la agenda del día de hoy de lo que vamos a revisar, vamos a platicarles un poco acerca de cómo ha estado la recaudación este año 2024. Les voy a mostrar unos datos estadísticos que les espero les resulten interesantes. Yo cuando los vi me hizo mucho sentido porque pues la autoridad hoy en día está tan feliz presumiendo muchas cosas de resultados y por qué cada vez más empresarios se sienten un poco más molestos. Vamos a revisar y comparar ese tema de la recaudación con cuál era el presupuesto de ingresos de este año para ver si van cumpliendo sus metas. Y después de eso vamos a revisar cómo es que el SAT está llegando a estas métricas de recaudación, qué es lo que está haciendo con los contribuyentes, qué es lo que les va a llegar a ustedes o qué es lo que probablemente les llegue a sus correos de indicaciones del SAT de que seguramente les dice, me debes tanto impuesto, qué tenemos que hacer cuando nos llegue ese tipo de indicaciones. Y también vamos a hablar acerca de yo como persona física, tengo que estar alerta, me tengo que preocupar, qué es lo que se viene, porque inclusive me han llegado hasta cadenas de WhatsApp de gente que dice, oye, es que ten mucho cuidado porque con la cuarta transformación se está buscando aprobar que se quite la propiedad privada y que ahora todos sean concesiones, o se está buscando ponerle un impuesto a las herencias, cosas de ese estilo. A ver, tenemos que estar alertas a eso, es que tanto es cierto, qué tanto no. Y pues qué esperar, sobre todo en el corto plazo, 2025, y qué recomendaciones les podemos dar de nuestra parte. Dicho esto, vamos entrando en materia con el primer tema. ¿Cómo ha estado la recaudación este año? Que la han presumido bastante. 2024 han presumido mucho Hacienda y si no me creen todos estos datos, los saqué algunos directamente de la cuenta de Twitter del SAT, que realmente lo sacan ellos de su informe de recaudación que publican de manera trimestral. Analicemos primeramente esto. ¿Quiénes son los contribuyentes? ¿Quiénes son los que pagan impuestos aquí en el país? En la tabla ahí del lado izquierdo viene segmentado cuántos contribuyentes son de cada rubro. Tenemos a 14,000 grandes contribuyentes, 2,400,000 de personas morales, digo, son cantidades en millones de pesos, pero para simplificárselos, 11 millones personas físicas y 50 millones sueldos y salarios. Si lo vemos de manera porcentual, el 0,02% son los grandes contribuyentes, esas empresas que facturan más de 1,000 millones de pesos al año.
Personas morales, el 4%, como seguramente varias personas de las que aquí se conectaron, empresarias, empresarios, tienen ahí sus empresas, ustedes están en ese segmento del 4% del total. 18% personas físicas que tengan alguna actividad empresarial, ya sea profesionistas, médicos, recicos, arrendatarios, etcétera, arrendadores, perdón. Y podemos ver que está muy cargada la base de datos de contribuyentes al tema de los sueldos y salarios. Los asalariados son los que más presencia tienen en la base de datos de Hacienda. Sin embargo, estos porcentajes no se traducen a de dónde cobra más el SAT o a quién le cobra más, de dónde se recaudan más impuestos. Más de la mitad, del 51% de la recaudación viene de estos grandes contribuyentes, que son bien poquitos. Entonces, hace sentido. ¿Por qué? Pues porque estos grandes contribuyentes son empresas que por su naturaleza tienen al SAT todo el día en la casa. Y la verdad es que por el tamaño de los ingresos que ya manejan, el impuesto ya se vuelve simplemente una partida más de gasto añadida en su estado de resultados, de tal forma que pues esos contribuyentes no tienen manera de escapar. Y también hace mucho sentido. Si somos Hacienda y tenemos que validar que los contribuyentes están pagando sus impuestos, ¿qué es más fácil? ¿Voy a revisar a 50, 60 millones de personas o reviso a una y de esa persona voy a recaudar más de lo que le recaudaría a todos los demás? Entonces, esos grandes contribuyentes, pues Hacienda ya los tiene bastante asegurados desde hace muchos años. Personas morales vienen siendo otro sector que contribuye el 21%. Seguramente empresarios, empresarias que me estén escuchando, pues claro que son conscientes de que ese 21% sí se paga porque lo sienten directamente en sus bolsillos, ya sea en IVA o en ISR o quien se dedica a gasolineras en el IEPS. Personas físicas que se dediquen a una actividad empresarial, tenemos el 3% de la recaudación y es aquí donde nuestro gobierno siempre le ha batallado, porque somos un país que mayormente se dedica al comercio informal y ese comercio informal no paga impuestos. Sí, entonces no hace mucho sentido que pues ese 18% de la base de datos de contribuyente contribuya tan poco. Por eso se han creado programas como el Recico para incentivar a que las personas no nada más se den de alta, sino que se den de alta y paguen impuestos, aunque sea poquito, pero paguen. Y el otro 26% viene siendo el de los asalariados, que también es una parte importante, una cuarta parte de la recaudación nacional. Pero los asalariados, pues bueno, no tienen de otra, porque se los tiene que retener la empresa. Si imagínense cómo sería si a los asalariados les depositáramos todo el dinero y les dijéramos, ahora es tu responsabilidad ir al SAT y pagar tus impuestos. Muy seguramente ese 26% pues sería muchísimo menos. Entonces, viendo esta fotografía de cómo está la recaudación nacional, podemos sentarnos un poco en el asiento de la autoridad y decir, ¿dónde tengo yo que ir a revisar? Porque lo de los asalariados ya lo tengo medio acomodado en el tema de que las empresas son las que retienen el impuesto y me lo pagan. Si acaso en el tema de los asalariados, lo único que tengo que hacer como autoridad es apretar un poco más la tuerca con esos contribuyentes que no tienen dados de alta a sus empleados para que ese 26% suba un poco más. El tema de los grandes contribuyentes, ese 51% que se tiene, pues difícilmente va a subir más porque ya los tienen muy bien revisados. ¿Dónde más puede aumentar la recaudación? Pues en el color rojo y el color gris, que son personas físicas y personas morales que se dedican a actividades empresariales, porque muy probablemente, si digo, y la verdad, si la autoridad se quisiera meter a husmear y a rascar en todos los negocios, por ahí va a encontrar alguna factura que no es deducible, por ahí algún gasto de viaje que realmente no es 100% deducible, algo se puede encontrar. Sin embargo, no tenía la capacidad instalada para poder revisar a todos estos contribuyentes y poder hacer una fiscalización efectiva. Y digo no tenía porque pues justamente ahorita lo vamos a revisar. Ahí van. Bueno, fíjense este negociazo. Yo sé que tenemos a varios empresarios, empresarias aquí en nuestro webinar, lo cual me da mucho gusto. Entonces, ustedes que son personas de rentabilidad, de números, de todo ese tipo de situaciones, fíjense en estos datos. Tenemos a nuestra izquierda una gráfica que es cómo ha evolucionado el costo de la recaudación por cada 100 pesos recaudados. Ahorita en 2024, ¿cómo vamos? Por cada 100 pesos que el SAT consigue recaudar, le cuesta 24 centavos.
Imagínense que en su negocio ustedes tengan ingresos de 100 y un costo de ventas de 24 centavos, es decir, una utilidad bruta de más del 99%. No, pues sería un negociazo, negociazo. ¿Y de dónde se traduce que desde el 2020 al 24, oye, ¿por qué tienen un costo tan bajo de recaudación? Lo vamos a platicar más adelante. Del lado derecho tienen otra gráfica, que es otra forma de verlo. ¿Cuál es la rentabilidad promedio de esa fiscalización? Es decir, ¿cuántos pesos yo recupero por cada peso que le invierto a buscar fiscalizar? 2024, fíjense cómo ha ido creciendo desde 2019 a 24. Cada vez les cuesta menos inversión recaudar más. Es decir, gasto menos, recaudo el doble, el triple de lo que recaudaba hace 3, 4, 5 años. Todo esto es parte de lo que yo conversé con el empresario que les comentaba, de decir, bueno, es que entiendo que hace muchos años las cosas se manejaban de otra forma, pero no nos vayamos tan atrás. Hace 5 años se manejaban de otra forma. Y vean cómo ha crecido el tema de la recaudación, el tema de la digitalización, el tema de la recuperación de ese impuesto que no se pagaba. Vamos viendo otros datos, como dice nuestro queridísimo presidente, que le queda ya un mes. Esta gráfica que les muestro ahorita es cómo ha estado la recaudación, pero exclusivamente por auditorías que le han practicado a grandes contribuyentes. Es decir, estos grandes contribuyentes pagan sus impuestos de forma normal. Sin embargo, estos números que les muestro en pantalla es lo que el SAT ha logrado extraer, recaudar por actos de auditoría. Es decir, aparte de lo que el contribuyente ya pagaba. Fíjense cómo está este semestre, de enero a junio de 2024, 378 mil millones de pesos recaudados directamente de actos de auditoría. Y lo compara con el primer semestre del resto de los años. ¿Cómo ha ido creciendo desde 2013? Más bien, fíjense cómo se mantuvo en el sexenio de Peña, de 2013 a 2018. Yo creo que adrede lo muestran así como para compararlo de alguna forma. Y cómo desde 2019 ha empezado a crecer y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque los actos de auditorías que está practicando el SAT ya los hace más directos, ya los hace un poquito más enfocados y ya tiene otras facultades que vamos a explorar más adelante en donde puede por ahí rescatar uno que otro peso. ¿Qué otro dato les puedo dar de los que estuve rescatando ahorita este primer semestre 2024? Pues bueno, que los ingresos netos de este primer semestre han sido 2.526.000 millones de pesos. Es decir, más de 2023, más del 2022, más de 2021, 2020, 2019 y 18. Cada año el gobierno ha recaudado más que el año anterior desde la entrada de López Obrador en el primer semestre del año y digo, si nos vamos a datos del año completo, también se ve reflejado. Todo este análisis estadístico que les comparto es para hacer en evidencia que el aumento de la recaudación sí ha sido un efecto directo de las políticas adoptadas por la autoridad. Y si han sentido que en su empresa, en su negocio, están pagando mucho impuesto, sí puede que tenga que ver con este tipo de políticas y no tanto como que sientan que tal vez en su negocio algo se está manejando mal. Sí ha habido muchos actos para poder extraer y fiscalizar más, que los vamos a comentar más adelante. Bueno, por último, quisiera nada más enfocarme en esta última pestaña, no mucho tiempo, yo creo que ya fue mucho número para todos ustedes. ¿De dónde obtiene el gobierno el dinero? Pues mayormente de ingresos tributarios y de esos ingresos tributarios podemos ver que el ISR es el impuesto del cual más se recauda. IEPS, IVA también hacen ruido, pero la verdad es que la gran mayoría del interés del gobierno está en el impuesto sobre la renta. Sí, se ha visto que se utiliza el IVA también como un impuesto para, no para recaudar más IVA, sino porque a través del IVA pueden darse cuenta si pagaste o no pagaste ISR. Lo vamos a ver más adelante que veamos las facultades de gestión que tiene la autoridad, pero es para estar atentos en qué impuestos está obligada a pagar mi empresa y cuál de esos impuestos es el que Hacienda más va a tener en consideración. Entonces, 2.500 millones de pesos, bueno, 2.500.000 millones, digo, por aquello de los tres ceros que se le agregan.
Vamos comparando eso con el presupuesto de ingresos que tenía la autoridad para este año. Está diciendo que ahorita al cierre del primer semestre, digo, para dejarlo en números más simples, 2,5 millones de ingresos por recaudación. ¿Cómo estaba el presupuesto de ingresos a inicio de año? Estaba de esta forma. Concentrémonos en el número que viene hasta arriba del lado derecho, donde dice 2024, 4,942,000. Estamos hablando de que al mes de junio ya se recaudó más de la mitad de lo que se pensaba recaudar en la totalidad de 2024, es decir, van adelantados a la agenda. Muy probablemente la perspectiva al cierre sea que se recaude más de ese ingreso de 4,900,000, es decir, que recauden un poquito más. Yo estimo que va a estar entre el 105 y el 110% de lo que se tenía proyectado. Y bueno, aquí les compartimos esto porque pues se compara cómo estaba en 2023 con 2024, como cada rubro de impuestos le subieron un poquito más la recaudación. Esto ya lo habíamos mostrado también en una webinar que tuvimos la oportunidad de dar al final del año pasado como prevención de lo que iba a pasar este año. Y bueno, hasta ahora ha sido realidad todo esto. ¿Y por qué también es importante conocer el presupuesto de ingresos? Porque nos dicen que para 2024 iban a recaudar 4,942,000 millones. ¿Por qué es importante? Porque eh, también tenemos gasto. Se tenía presupuestado que el gasto este año fuera el 26% del Producto Interno Bruto. Y la recaudación, según lo que se proyectó en ese presupuesto de ingresos, iba a ser el 21%. Es decir, yo gobierno desde que les dije a mis gobernados que iba a recaudar X cantidad de ingresos, también les dije que me iba a gastar más dinero. Entonces, de entrada les estoy diciendo, voy a gastarme más de lo que voy a recaudar. ¿De dónde yo, gobierno, voy a sacar la diferencia para poder efectivamente gastarme el dinero en todo lo que les dije que me lo iba a gastar? Pues de deuda. La deuda que actualmente está en el 5% del Producto Interno Bruto. Dice Claudia Sheinbaum, se los voy a mostrar más adelante, pero dice ella que lo quiere disminuir el siguiente año, que quiere que en 2025 ese número 5 baje a un 2,5, 3, más o menos. 2,5, 3, que debería de ser compensado con qué? Pues con recaudación. Y van a tener ciertos mecanismos o ciertos planes para efectivamente apretar cada vez más ese rubro. ¿Por qué necesitan que se apriete eso? Porque el gasto no lo van a disminuir. Ustedes que son dueños de negocios saben perfectamente que si quiero subir mi rentabilidad, o aumento ingresos o disminuyo gastos o los dos. Veamos al país como un negocio. Ellos ahorita no tienen la intención cercana de buscar disminuir el gasto. ¿Por qué? Porque tienen varios proyectos en puerta. Tienen algunos que dijeron que terminaron y no acabaron, pero que se tienen que acabar. Tienen otros que se han mencionado, como un tren que va a conectar desde Guadalajara a la Ciudad de México. Y obviamente tienen también ese gran programa que se ha mencionado tanto de distintas becas para la población. Dinero que tiene que salir de algún lado y pues aquí lo están viendo en pantalla de donde en 2024 al menos se proyectaba que iba a salir y el siguiente año van a empujarlo todavía más a que salga de recaudación. Ahora sí, aquí es donde me quiero concentrar más en la plática. Si les ha parecido que he ido un poco rápido en las otras dos secciones, es porque no los quiero marear tanto con números, no quiero repetir tanto, no quiero que se sienta tan ocioso. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos, el SAT está recaudando mucho. No tenemos que ser magos para descifrarlo. Simplemente lo sentimos, quien esté manejando una empresa lo siente directamente en su bolsillo. ¿Cómo le está haciendo? ¿Cómo le está haciendo realmente Hacienda para pues, poder recaudar tanto? ¿Cuál es el truco bajo la manga? ¿Por qué de tantas administraciones que hubo se recaudaba siempre a un nivel y por qué ha ido creciendo tanto últimamente de tal forma que pues hoy en día es pues estamos en números récord? Pues se incorporó esto que se le llaman facultades de gestión. Como ciudadanos, como contribuyentes, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Una de esas obligaciones nuestras, pues, es contribuir al gasto público. Tenemos la obligación de pagar impuestos. Y es una obligación sana, la verdad. Pensémoslo en cualquier país, pues hay cosas que todos usamos. Todos usamos las calles,
todos usamos la luz y sí se necesita que exista un gasto público. Ya cómo lo administran, pues ahí estoy de acuerdo con lo que ustedes están pensando. Pues la administración de ese recurso es otra historia, sobre todo en nuestro país. Pero así como tenemos derechos y tenemos obligaciones, también la autoridad tiene ciertas facultades, es decir, la autoridad puede hacer cosas para cerciorarse de que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones. Y anteriormente el sexenio de López Obrador no existían estas llamadas facultades de gestión. Tenían otras que se llamaban facultades de comprobación, es decir, auditorías o visitas domiciliarias o revisiones de gabinete. Es decir, llegaba una persona del SAT y me pedía revisar X transacción o mi contabilidad o verificaba que efectivamente en mi oficina yo tuviera la capacidad instalada para ofrecer el servicio que digo que estoy prestando, cosas de ese estilo. Pero la verdad es que esas facultades de comprobación, ¿a quién le pasaban? Pues en el pasado le pasaban a personas que o realizaban transacciones, la verdad, de muy alto voltaje con un sentido directo de evasión fiscal, o le pasaban a personas que desatendían su situación y obligaciones fiscales y se les olvidaba que tenían que pagar impuestos. Pero realmente a la empresaria, al empresario que pues estaba dado de alta, pagaba sus impuestos, manejaba toda su contabilidad, pues era raro que le llegara una auditoría o realmente no se sonaba tanto. De ahí que cuando dicen, ay, le cayó el SAT, pues se siente como una situación de, no, pues, ¿qué hiciste? Sin embargo, a partir de este sexenio de López Obrador, se empieza a dar empuje a estas facultades que se les llaman de gestión. Y a mí me gusta decirles otro nombre, me gusta decirle facultades de intimidación, porque eso es lo que son. Son facultades que tiene el SAT como para andarte tocando la puerta vía digital y andarte diciendo, oye, yo tengo esta información tuya y según yo, no me has pagado o la información que tú me dijiste es diferente a la que yo tengo. Entonces, te sugiero aquí de lejitos que vayas ordenando las cosas porque igual y después brinco yo a una facultad que ahora sí sea de comprobación. ¿Esto qué ha generado? Ha generado entre los contribuyentes pues miedo, definitivamente. ¿Por qué? Porque pues a nadie quiere que le llegue un correo del SAT que diga, ya detectamos que no cumpliste con tus obligaciones fiscales. Bueno, pues a quién no le va a dar miedo. Inclusive algunas amistades decían, es que no quiero que me metan a la cárcel. Y yo, a ver, tranquilo, o sea, nada más te llegó un correo donde dice que según eso tenías que haber presentado tu declaración anual y no la has presentado. O sea, ¿quién te va a meter a la cárcel por eso? Pero justamente esta psicosis social es lo que ha estado generando estas facultades de gestión y tiene a los contribuyentes asustados. Y justamente el miedo es una de las causas por las cuales esa recaudación está tanto en máximos históricos. ¿Por qué? Porque mucha gente, bajo el actuar del miedo, empieza a hacer cosas de manera, pues, sin pensar, por así decirlo, o muy, muy aceleradas, y pues va directo a las oficinas del SAT. Tenga, señor SAT, aquí está el impuesto. El impuesto que según usted yo tengo que pagar. ¿Para qué? Pues para estar en buenos términos. ¿De qué le ha servido estas facultades de gestión al SAT? Le ha servido a que ahora nosotros somos los que vamos voluntariamente, con algo de miedo, a decirle al SAT, tenga usted su impuesto porque yo no quiero tener problemas. Ya no tiene él que llegar con nosotros a decir, te voy a revisar y voy a validar todas sus transacciones y te voy a decir cuánto impuesto me tienes que pagar. Está encontrando la forma de cambiar los roles. Y se ha visto también con ciertas amenazas o ciertas cosas que puede hacer el SAT, como por ejemplo cancelarte los sellos digitales para facturar, que te dice, a ver, si yo detecto que estás en algunos supuestos, que yo diga, ah, estás evadiendo impuestos, comprando facturas, cosas del estilo, o emitiendo facturas falsas, te voy a cancelar los sellos digitales y no puedes facturar. Y si no facturas, no puedes cobrar ingresos en tu negocio. Y si no puedo cobrar ingresos, pues entonces mi negocio se puede ir a la quiebra en 2, 3 meses. Entonces, ahora sí, con las manos bien amarradas, llego a las oficinas del SAT y les digo, oigan, pues, ¿qué tengo que hacer para que me liberen los sellos? Ah, pague aquí en ventanilla. Pues pago. Ese tipo de facultades es las que ha estado haciendo el SAT. Y vamos a revisar qué tipo de correos nos pueden llegar. Imaginemos que el listado de contribuyentes de Hacienda es como un semáforo, que tiene color rojo, color verde, color amarillo. Y ahí están todos los contribuyentes, ahí estamos tú y yo. ¿Quién está en color verde? Pues aquellos que, según los sistemas de inteligencia artificial del SAT y de su base de datos,
están con sus obligaciones fiscales al corriente, sus impuestos al corriente y todo perfecto, todo bien declarado, todo bien pagado. ¿Quién está en amarillo? Pues aquellos contribuyentes que de repente empiezan a tener cosas atípicas. Es decir, oye, pues tenía que pagar su declaración el día 17, 18 y la pagó un día después. O sabes qué, él me declaró 100 pesos de ingresos y yo tengo en mi sistema que me debe haber declarado 200. Entonces me declaró menos. Ese tipo de prácticas ya te van poniendo en una zona de a lo mejor hay que revisar algo por ahí. ¿Y quién está en color rojo? Pues bueno, quien no nada más realiza ese tipo de prácticas, sino se le acrecentaron tanto o los montos fueron a llegar a ser tan interesantes que el SAT dijo, pues ya me interesa revisar a este contribuyente y qué está haciendo porque mi sistema de inteligencia artificial ya me clasificó a este contribuyente en una situación en donde ya se me hace más interesante revisar. Y así como estamos en el color amarillo o en el color rojo, el SAT nos va a ir mandando ciertos avisos. ¿Qué te hace entrar a la lista? Pues bueno, no presentar tus obligaciones fiscales. Sí, hoy en día entiendo que muchos empresarios, empresarias, contribuyentes, pues hacen sus negocios de una forma tal en la que pues, tienen muy bien cuidada la parte de obligaciones fiscales, tienen a su contador, contadora que se encarga de presentar las declaraciones. Me ha tocado conocer casos de empresarias, empresarios que confiaron muy a ciegas en que X o Y contador les iba a hacer la chamba de presentar sus declaraciones y no las hicieron. O inclusive que el contador, contadora presentó las declaraciones con otros números para que no le saliera a pagar. Y pues todo ese tipo de prácticas a la empresa la va acomodando en esta lista en el foco rojo de decir, pues el SAT le va a interesar más revisarte, no pagar a tiempo las contribuciones. Es decir, bueno, pues sí tengo mi contador, mi contadora que me hace la contabilidad, pero oye, ¿sabes qué? Se tardó un par de días y ya tuve que pues, presentar la declaración tarde. Bueno, esa práctica, además de que les causó a ustedes como empresarias, empresarios pagar más dinero, también los movió un poco más en la lista a ser sujetos susceptibles de que el SAT les quiera poner más atención. Y bueno, presentar con errores al fin y al cabo. ¿Qué es lo que se tiene ahorita a nivel Hacienda respecto a cómo se va detectando estas cosas? Y aquí sí quisiera hacer un paréntesis porque quien haya iniciado a trabajar antes de 2018 digo, sobre todo obviamente en la rama contable, pero los que hayan tenido ya su empresa, sus negocios desde antes de 2018, recordarán que la situación era muchísimo más simple con el SAT desde todos los puntos de vista, inclusive con los bancos, no me voy tanto al SAT. O sea, hoy en día, para crear una empresa, darla de alta en el SAT y abrir tu cuenta de banco, me atrevería a decir que te puedes llegar a tardar 5 meses, 6 meses. Y si te va bastante bien, 3 meses, y es porque tuviste todo en línea y tuviste tal vez alguna palanca ahí en el banco que te ayudó a sacar rápido la cuenta. ¿Por qué? Porque han creado se han dedicado realmente a crear un sistema tributario en el cual puedan tener todo bien amarrado, simplemente desde la factura. Antes tú hacías una factura y bastaba con tener el RFC de la persona a la cual se le ibas a hacer y ahí en el concepto tú le ponías servicios financieros de quién sabe qué y le voy a cobrar 10,000 pesos masiva y tan tan. Y después le fueron agregando cosas. Le fueron agregando, ahora no nada más su RFC, quiero su régimen fiscal y quiero su domicilio, su código postal. Aparte, te voy a dar un catálogo para que me digas en qué sección está este servicio o este producto que tú me dices que estás vendiendo, todo con el objetivo de robustecer su base de datos para que entonces después la forma de revisión sea más fácil. Y el golpe maestro de haber hecho esto ahí está en que en las facturas tú tienes que poner cómo las estás pagando. Si las pagas de contado o si te vas a tardar en pagarlas a plazos o un mes famoso PUE o PPD, pago en una exhibición o pago en parcialidades. ¿Por qué es tan importante esto? Porque dependiendo de cómo la persona haga la factura, es como la va a registrar el sistema del SAT. Y si ustedes hacen una factura y dicen que, esta factura se cobró de contado, el SAT la tiene registrada como que se cobró. Oye, no la cobramos hasta el siguiente mes, pues al SAT le da igual. El SAT la toma como cobrada y hay ciertos impuestos como el IVA que se activan al flujo de tal forma que luego empiezan a haber diferencias. Oye, ¿cuánto declaraste de IVA este mes? No, pues 100 pesos. ¿Por qué? Pues porque nada más cobramos esto.
Oye, el SAT tiene registrado más. ¿Por qué? Ah, pues porque ahí tienes una factura que se registró como cobrada y no se le hizo su actualización debida. Y de ahí vienen todas esas diferencias. Este sistema de inteligencia artificial no va a hacer nada más que robustecerse y robustecerse y robustecerse. Y empiezan a llegar este tipo de correos. Les traje varios ejemplos de cómo les puede llegar esta situación del SAT, cómo vienen los avisos, porque ahí en las letras chiquitas vamos a encontrar varias cosas. Seguramente a más de alguna de las personas que están aquí conectadas en sus empresas les ha llegado algo de este estilo. Y a veces ni siquiera tiene que ver con un tema de que su departamento de contabilidad esté haciendo mal las cosas. Tiene que ver a veces con un tema de mis clientes o mis proveedores, cómo lo hicieron ellos. Por ejemplo, aquí nos está diciendo el SAT en este correo que en estos 3 periodos, fíjense, ni siquiera de año, del mismo año, noviembre 2020, febrero 22 y mayo 23. Según yo, Hacienda, tú en tus CFDIs tuviste que haber retenido 1,800 pesos, 1,300 pesos y 3,000 pesos en cada respectivo mes. Pero tú me declaraste 550 en un mes, 1,098 en otro y 575 en otro. Así que por favor, corrígete en caso de que tengas que corregirte. Nos llega esto a nuestro correo y lo primero que hacemos después de llorar es entrar en pánico y decir, no, pues, ¿qué pasó? Vamos revisando esos meses o vamos pagándole de una vez al SAT esa diferencia. Ve rápido, haz la declaración y págale. Yo les diría, tranquilos, a ver, hay que revisar primero de dónde viene esa diferencia, porque puede ser que el sistema del SAT tenga registrado una cosa, una transacción, que ya volteándola a ver en tu contabilidad y en cómo tú hiciste las cosas, tú lo hiciste bien. Y esos 550 que aparecen ahí, muy probablemente sí deben haber sido 550. ¿Por qué? Porque al final tal vez quien me emitió la factura me la emitió mal. Y al final la transacción fue por otro monto y a esa persona se le olvidó actualizar la factura. Puede ser que la transacción sí se haya cobrado en un mes o se haya pagado en otro y se haya hecho un ajuste, etcétera. O sea, hay que identificar realmente si le debemos o no al SAT un impuesto. Porque si nada más estamos asustándonos y vemos estas diferencias y vamos y le pagamos, pues de ahí está la razón de que el SAT esté en números récord de recaudación. ¿Va? Te puede llegar este correo por diferencias entre los FDIs y los que declaras. Ahí pues mayormente lo puedes controlar, porque tu contador, contadora puede revisar qué factura emitiste, puedes tener una política de facturación ahí en tu empresa para cuidar que siempre cuadre lo facturado contra lo declarado y lo puedes ir limpiando de alguna forma. Realmente este tipo de correos se pueden mitigar con prácticas empresariales de control con tu departamento de contabilidad y no hay tanto tema. E inclusive si llegara Hacienda a querer iniciar un procedimiento de revisión más directo, que no lo hayas pagado en un mes no significa que no lo pagaste en otro. Entonces, hay formas de poder construir un caso en donde tú digas, oye, pues es que mi situación fue esta, yo tuve estos FDI este mes, pero después pasó esto otro. Cada caso es diferente. Entonces, sí se puede armar algo para poder englobar todas las transacciones y saber de dónde vienen estas diferencias. Este es algo que empezó a salir este año apenas y cuando salió a mí me llamó muchísimo la atención porque quien se dedique más a lo contable sabrá que hay una declaración que tienes que mandar cada mes que se llama DIOT, Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Básicamente es decirle al SAT a quién le cobré IVA y a quién le pagué IVA. Es decir, con quién tuve relación con mis clientes y quiénes fueron mis proveedores este mes, este periodo. Ah, pues resultó que el SAT dice, oye, fíjate que tú me declaraste que por ejemplo, ahí en ese ejemplo, que en noviembre de 2019 tú cobraste 29,000 pesos que están sujetos al IVA. Sin embargo, tus clientes declararon que te pagaron 490,000 pesos que están sujetos al IVA. Entonces te pido por favor que me dejes una aclaración o que me digas dónde está porque pues uno de los dos se equivocó. Sin embargo, fíjense, esto nos está llegando a nosotros, los que estrictamente hablando
declaramos que cobramos menos. No nos está llegando a nosotros información de cuando estamos declarando que pagamos menos IVA. Hasta en eso es inteligente el sistema del SAT. Solamente te está mostrando los meses en donde según ellos les debes. Pero ¿qué pasaría en los meses donde imagínate, yo te declaré que acredité X cantidad y tú tienes registrado una cantidad diferente en tu sistema? No, pues esa no la tocas. ¿Por qué? Pues porque no te conviene. A ti te conviene recaudar. Y rascándole en esa operación en específico, pudiéramos ver, oye, pues yo los 29 que yo te declaré son correctos. El que se equivocó fue mi cliente que se quiso acreditar 490, de 490,000 pesos el IVA en ese mes. El que se está equivocando es él. Yo a mis 29 están bien hechos, entonces no hay que tener tanto estrés en este tipo de situaciones cuando nos lleguen este tipo de correos, porque, por ejemplo, en este caso, bien pudiera ser un tema de un cliente que ingeniosamente se quiso acreditar algo en un mes en lugar de acreditárselo en el mes en el que correspondía. Y justamente hablando de eso, o sea, sí son situaciones que pasan. Hace no mucho me tocó conocer el caso de una empresa que iba a tener una transacción en un mes, una venta, iba a ser alrededor de 1 millón de pesos de IVA, o sea, una cantidad grande de IVA. Y ese mismo mes, así como iba a cobrar ese IVA, lo iba a pagar, porque ya tenía, era una operación de compra-venta, ya tenía tanto al proveedor como al cliente, de los dos lados. Cobro y pago. Y como se empata el IVA que cobro con el IVA que pago, entonces pues no le tenía que haber pagado nada al SAT. ¿Qué fue lo que pasó? Que por situaciones operativas, el cobro sí sucedió en el mes, pero el pago sucedió hasta el mes siguiente. Si nos vamos a la práctica de cómo deben suceder estas transacciones según nuestras benditas leyes, yo debiera haber pagado 1 millón de pesos de IVA en mi declaración del mes, el mes siguiente pagarle a mi proveedor ese mismo millón y acreditármelo y después irlo recuperando conforme acreditamiento cada uno de los meses siguientes. Imagínense esa tontería de andar pagando el doble nada más por que me brinqué un mes. Entonces esta empresa lo que decidió fue, pues no, vámonos acreditando ese IVA del siguiente mes en este mes. ¿Por qué? Pues porque si no nos vamos a lastimar la caja muchísimo. A sabiendas de que era probable que pues, la autoridad tocara la puerta. No pasaron ni siquiera el año, fueron meses. Cuando la autoridad llega, toca la puerta y dice, oye, ¿qué crees? Pues ya esta cantidad ya me llama la atención. Es mucha diferencia de IVA entre lo que yo tengo facturado y lo que tú me declaraste. Así que explícame qué pasó. Y pues claro que el SAT quería meter mano en la operación, quería pues que se hicieran las cosas como les comenté hace rato, que pues se hubiera pagado ese millón y después el otro millón se hubiera acreditado y ahora sí te lo vas recuperando poco a poco. Sin embargo, al final se utilizaron situaciones de defensa fiscal con la Prodecon para efectivamente llegar a un acuerdo con la autoridad y que pues la transacción se quedara como estuvo. Entonces, hay herramientas que puedes usar como contribuyente, no hay que tener tanto miedo a que nos lleguen estos correos con diferencias. Lo importante es identificar de dónde vienen, saber cuál es el trasfondo de por qué se declaró como se declaró para poder establecer un caso en donde tú como empresaria o empresario puedas tener ya preparada una defensa. Ahora bien, este es otro tipo de correos que nos llegan y aquí sí voy a hacer una pausa porque la verdad me enojó bastante cuando vi este correo. Y este correo le llegó a un cliente que por situaciones de la ineficiencia de Hacienda no había podido dar de alta a una empresa que acababa de crear y la creó en noviembre del año pasado. Ahí sacó la asamblea por temas de que todavía no necesitaba ponerla en operación. Se esperó hasta 2024 para decir, órale, pues ahora sí ya la vamos a poner en operación. Vamos a darla de alta en el SAT, vamos a sacarle su cuenta de banco. Un calvario para poder dar de alta a esa empresa en el SAT. ¿Por qué? Porque ahora le saca tu cita para inscribirla, ahora saca tu cita para la firma electrónica, que no tienes tal papel, que no hay citas, un tema. Se pudo dar de alta hasta junio 2024.
Hasta junio se pudo dar de alta la empresa en el SAT y creo que hasta ahorita julio se le pudo sacar la fiel, la firma electrónica. Hasta ahorita julio, firma electrónica, ¿para qué? Para poder tener mi acceso al SAT y ahora sí presentar mis declaraciones. Ah, pues ¿qué creen que llegó? Llegó este correo donde dicen, oye, jeje, fíjate que me debes declaraciones de enero, febrero, marzo, abril. ¿Por qué? Porque cuando te registras en el SAT, la empresa se creó en noviembre. Yo la registré hasta junio por tema de que pues no podía registrarla antes porque no había citas en el SAT, cosas del estilo, pero sí tuviera que presentar información financiera de la empresa desde su constitución, desde noviembre, declaraciones en ceros, porque no ha tenido operaciones. Ah, pues mira qué chistoso es el SAT, que gracias a ti, SAT, no había podido ingresar a tu portal hasta ahorita julio 2024 y en cuanto me das la fiel, me llega el correo de, oye, fíjate que me debes estas declaraciones y te invito a que las cumplas. Entonces, están así de intensos, de intimidantes, de andarte recordando que te están vigilando. Y lo interesante es que ni siquiera es una persona la que está detrás de estos correos, es un sistema. El audit no es alguien que se esté fijando de, voy a darle clic aquí para que le llegue este correo a este contribuyente. No, es más un sistema. Y molesta porque, pues, ¿cómo querías que cumpliéramos con esas obligaciones si ni siquiera tú, Hacienda, me estabas dando a mí las herramientas para poder hacer? ¿Qué más podemos revisar acá? Pues las letras pequeñas, porque afortunadamente en todos estos correos que seguramente les han llegado, hay un renglón hasta acá abajo, un mágico renglón que lo ponen en letras bien, bien chiquititas y que le tuve que hacer un zoom muy grande para ponerlo aquí en pantalla. Y vamos a leerlo. La información contenida en el presente comunicado no constituye el inicio de facultades de comprobación, pero es importante que, de ser procedente, tu representada se regularice a la brevedad al considerar que su cumplimiento aún es espontáneo. Traducción. Esto nada más fue un aviso. Esto nada más fue un sistema de inteligencia artificial diciéndote, pues según yo hay diferencias, hay dudas, hay declaraciones omitidas, pero puede ser que ya lo hayas corregido, puede ser que no, o inclusive si lo pueden leer más arriba, dice, si tu representada requiere presentar una aclaración, es decir, si requiere. ¿Por qué? Porque estos correos creados con inteligencia artificial, pues pueden tener información que no esté actualizada. Nos ha pasado con empresas que llega el correo y dice, oye, no has presentado tal declaración. A ver, aquí está, ya la presenté y la presenté desde hace 2 semanas. Nos ha pasado con empresas que les abren una auditoría porque dicen, es que no me has pagado el impuesto. A ver, te lo pagué hace 3 días. ¿Por qué me empiezas a intimidar de esta forma? Lo importante es que cuando les lleguen este tipo de correos que no son inicio de facultades de comprobación, son nada más avisos. Son nada más avisos, son nada más situaciones en donde el SAT está diciendo algo no me cuadra en mi sistema. Y pues si requieres regularizarte, aclarar algo, etcétera, pues bueno, sirven nada más para eso, para avisarte que hay algo por ahí que tuvieras que checar. Vamos viendo también que hay que verificar que estos correos de entrada sí lleguen de parte del SAT, porque hay mucho gracioso que se ha puesto a agarrar correos apócrifos, a andarle diciendo a las personas, es que me debes impuestos y si no me pagas, te va a ir mal. Y pues las personas en su tema de nerviosismo y miedo, pues le terminan pagando a quién, pues a alguien que es completamente ajeno a Hacienda. Entonces les comparto, afortunadamente, en la página del SAT, en la sección de adeudos fiscales, hay una sección que se llama para consultar si la carta invitación o la llamada telefónica, porque también te pueden consultar por ese lado, fue generada por el SAT. Ahí mismo te guía por un procedimiento para que valides si la información que tú recibiste si fue por una autoridad o no. Para no asustarnos, para andar primero validando a ver si fue o no fue el SAT el que me está hablando. Ya si sí fue, pues bueno, ya te asustas por otra cosa. Pero sí puede pasarles que les lleguen a sus correos mensajes que tengan que ver con eso. Les comparto una experiencia personal. A mi abuelo le llegó uno donde lo amenazaban, bueno, no amenazaban, pero le decían que no había presentado su declaración anual y que si no la presentaba iba a tener X cantidad de impuestos y que pagara en tal lugar.
Y yo le dije, a ver, de entrada tú ni tienes que presentar tu declaración anual, no tienes actividades. Entonces, pues, ese tipo de cosas. ¿Qué hacer cuando me llegan estos actos de intimidación por parte de la autoridad? Primero, antes de lo que están viendo aquí en pantalla, yo les diría no entren en pánico, tranquilos, no pasa nada. No se van a ir a la cárcel, no va a correr en riesgo su patrimonio, tranquilos todos. Segundo, vamos a validar que efectivamente es la autoridad la que me está hablando, que sí hay una carta de invitación que vino de parte del SAT. Tercero, hay que revisar esas diferencias o esas observaciones que me está diciendo el SAT. Si efectivamente tengo obligaciones que no he presentado, si efectivamente me equivoqué o mi equipo contable se equivocó en una factura o en una declaración, hay que saber si es real o si hay un caso como el que les comenté de esta empresa con el IVA, que digas, a ver, es que sí se declaró así, pero se declaró porque si no, íbamos a pagar un dineral. Ok, hay que identificar de dónde vienen estas situaciones. Y en ambos casos, si las diferencias son reales o son virtuales, es decir, que no nos hayamos equivocado realmente en la presentación de nuestros impuestos, pues se recomienda presentar un escrito aclaratorio. Ahí en el mismo mensaje, en este de acá, ahí nos viene dónde tenemos que ingresar para llegar a contestar este escrito. Ahí donde dice mensajes de vigilancia profunda, arribita, está marcado en negritas. Y la recomendación es no adjunten nada más que su escrito aclaratorio donde ustedes le digan al SAT, oye, ¿sabes qué? Pues ya vi que me mandaste este correo de diferencias y pues aquí mismo te aclaro. ¿Qué pueden aclarar? Pudieran aclarar donde digan, oye, pues sí me equivoqué, tenía que pagar 100 y te pagué 90, pues aquí están los 10 de diferencia. Pudieran aclarar, oye, yo entiendo que tú me dices que hay diferencias, pero ya revisé mi situación fiscal y mi contabilidad y desde mi perspectiva yo estoy correcto. Entonces, yo no tengo nada más que decirte. ¿Por qué es importante sí contestar estos escritos aclaratorios? Porque si Hacienda me está mandando estos correos que su inteligencia artificial está mandando y yo no los contesto, van a aparecer en su sistema como que no han sido contestados. Y como no han sido contestados, va a seguir siendo insistente. Y después la insistencia va a empezar a trasladarnos cada vez más a la lista de contribuyentes que van a ser más atractivos para una revisión más en forma. Así que sí, la recomendación es que si me están llegando este tipo de actos, pues sí pudiera yo llegar a presentar la aclaración y decirle, oye, pues según yo mi información está bien o ya me di cuenta, pero es por esto, o etcétera. Si necesitan algún tipo de asesoría con ese tipo de contestaciones, con su fiscalista de confianza, o si no, al final les paso mis datos, pero sí es importante estar en línea con esto para no dejarlo pasar, porque andarlo omitiendo hace como 5 años, cuando empezó este tema de las cartas de invitación, era muy popular entre fiscalistas escuchar, no las contestes. ¿Por qué? Porque son invitación, no es el inicio de una auditoría. Pero ahora prácticamente vas a una conferencia donde esté un fiscalista y te va a decir, no, sí, contéstalas. ¿Por qué? No porque sea una auditoría, sino porque te va a mantener en la lista de los bien portados y no te va a ir moviendo a la lista en donde, pues, esta persona tal vez sea interesante revisarle algo más a profundidad. Por último, algo interesante que nace de la Suprema Corte al revisar este tema de las cartas de invitación es que no se constituye como una resolución definitiva impugnable en un juicio contencioso. Es decir, pues se establece que todavía con más fuerza estas cartas de invitación no, pues no son una resolución definitiva. Son simplemente una cantidad que la autoridad dice que está en sus registros y que va a revisar o a validar cuando ejerza sus facultades de comprobación, que esas sí tienen una resolución definitiva, y las va a empezar a comparar para ver si es cierto o no es cierto y para determinar quién se equivocó. Entonces, pues le da más fuerza, más validez al hecho de que pues estas cartas de invitación no tienen efectos, sino hasta que efectivamente se inicia una facultad de comprobación. Recapitulando, ¿cómo me fiscalizan o cómo va a estar la situación? El CFDI. La verdad es que el CFDI se ha convertido, hoy en día necesitas una maestría para saber cómo emitir una simple factura. Ya tiene tantos componentes que ya tu equipo contable debe ser, si sabe emitir una factura, entonces son expertos y que vengan aquí a dar la conferencia conmigo.
Entonces, sí, el comprobante fiscal digital por Internet del CFDI se ha convertido en una de las principales herramientas de ahorita y de las que van a seguir para poder llegar con el contribuyente a tocarle la puerta. Los correos de invitación, de que hay inconsistencias. ¿Por qué? Porque esos correos, si bien no son actos que activen una auditoría, sí activan miedo. Y como activan miedo, hacen que el contribuyente vaya, se corrija y voluntariamente pague X cantidad de impuestos con sus debidas actualizaciones y recargos. Y las diferencias a veces pueden ser muchas, a veces pueden ser pocas, pero ahí va el contribuyente de manera voluntaria a pagar. Tienen acceso a la información bancaria si de repente quisieran cruzar datos, ya cuando nos vamos a situaciones más específicas. Pueden cruzar la información de base de datos, hacer auditorías de tu contabilidad, que son de gabinete, o inclusive visitas domiciliarias. Sin embargo, todo esto que menciono acá abajo, esto ya se empieza a dar con ciertos contribuyentes donde ya inició una situación de revisión más agresiva. Ahorita, la verdad es que lo más probable que se vayan a encontrar son estos correos de cartas de invitación, porque no le cuadra al SAT lo declarado con lo facturado. Hoy en día está exclusivamente concentrado en tema de ISR o en tema de IVA. Es decir, la factura dice tanto, tú me declaraste tanto. ¿Qué es lo que yo pienso que pudiera ponerse creativo el SAT con su base de datos y su inteligencia artificial para que estos correos empiecen a abarcar más obligaciones que muchos contribuyentes omiten? Por ejemplo, partes relacionadas. ¿Cuántos contribuyentes no tienen su grupo de empresas familiares? Tienen una empresa que se dedica a arrendar, tienen otra empresa que se dedica a comprar inmuebles, y todas las empresas que tienen a los mismos socios accionistas, es decir, la familia. Y luego tienen operaciones entre ellas. ¿Por qué? Pues porque hay que mandarle dinero a la empresa uno, a la empresa 2, etcétera. Dependiendo de ciertos indicadores, esto te puede obligar definitivamente a un estudio de precios de transferencia que se tiene que hacer y que se tiene que enviar anualmente. Si el SAT en su base de datos ya sabe quién es el accionista de X empresa, pudiera hacer un cruce en su base de datos para darse cuenta de que la empresa uno y la empresa 2 tienen los mismos socios accionistas y han realizado operaciones entre ellas. Sí. Y pudiera hacer un cruce para ver si están obligadas a hacer ese estudio de precios de transferencia de forma digital con la inteligencia artificial. Sí, sí pudiera. Y si llega a poder hacer eso, entonces van a llegar cartas de invitación con invitación a cumplir obligaciones fiscales más específicas, obligaciones fiscales de esa índole, que inclusive derivan en una recaudación muchísimo más amplia. Porque, por ejemplo, el ejemplo que les pongo, el de precios de transferencia, pues la verdad es que las transacciones entre partes relacionadas rara vez van a ser a valor de mercado, siempre son más bien como para mover el dinero en el grupo familiar de alguna forma más óptima. Pero si lo hacemos como si fuera valor de mercado, pues sí se tendría que subir mucho el impuesto y luego hay que ver de qué forma lo bajamos. O sea, ese tipo de situaciones pienso yo que pudieran visualizarse en el horizonte. A todo esto, ¿a quién creemos que van a fiscalizar? Pues bueno, los grandes contribuyentes, esos ya de entrada saben que tienen al SAT en su casa. Se ve mucho el ataque también de fiscalización hacia las personas morales, es decir, si tú empresaria, empresario tienes tu negocio, pues sí muy probablemente vaya a empezar una presencia más activa de Hacienda con tus transacciones, aunque no tengas ninguna transacción atípica, pero pues puede pasar. Y obviamente a quien se dedique a situaciones como venta de facturas, nómina, esos contribuyentes que de repente pues tienen una partida súper atípica de ingreso-gasto que se eleva mucho en los sistemas, todo eso empieza a llamar más la atención en el sistema de inteligencia artificial y por lo tanto pues te hace más susceptible de ser fiscalizado. Ahora, ¿quién debe estar más alerta? Porque más que quién debe estar más alerta, la pregunta debería de ser, a ver, ¿me preocupo o no me preocupo? Yo respondería con la siguiente pregunta. ¿Cómo obtienes tus ingresos? ¿De dónde vienen? Porque al fin y al cabo ya vimos que el impuesto que más recauda el SAT es el ISR y el IVA, pues de todas formas vamos por unas papitas al Oxxo y ya lo pagamos. Entonces realmente la preocupación viene siendo acerca del ISR. Y el ISR es un impuesto que va sobre tus ingresos. Así que la pregunta es, ¿cómo obtienes ingresos?
porque dependiendo de cómo obtengas tus ingresos es si te tienes que preocupar o no. Yo clasificaría a la audiencia en cualquiera de estos cuatro sectores. Y si hay alguien que esté en otro sector, eh, pues ahorita lo evaluamos. Me lo pone ahí en el chat. Veamos primero, oye Mario, me preocupo. Si yo la verdad soy asalariado, me preocupo por lo que realmente tenga que venir en el siguiente sexenio, en el tema de los impuestos. Yo percibo un sueldo, va a empezar a subir el tema de los impuestos, me van a retener más, ¿qué va a pasar? Yo te diría, al menos en el corto plazo, no te preocupes. La verdad es que la intención de la administración actual con la fuerza laboral, con la mayoría de las personas, ha sido sí cumplir, entre comillas, esa promesa de no subir los impuestos. Y es algo que Andrés Manuel ha buscado recordar en cada mañanera que se acuerda. Es decir, no hemos subido los impuestos. No, no los ha subido porque, pues sí, no ha subido la tarifa, pero sí que has aumentado la fiscalización y la intimidación. De ahí que has recaudado más impuesto, pero esa fiscalización agresiva no la ve el empleado, la ve nada más el empresario o la empresaria. Entonces, si eres empleado o empleada, tú percibes un sueldo. Yo no veo en el corto plazo que exista una situación agresiva respecto a la retención de los impuestos. Nada más, pues, presenta tu declaración anual si es que estás obligado u obligada y pues verifica que sí te están reteniendo tus debidos impuestos de forma correcta, porque toda la información está cotejada y está alineada. Sí que si te metes a presentar tu declaración anual, ¿qué te va a aparecer ahí? Va a aparecer lo que sea que te hayan facturado en tu empresa. Así que nada más verifica eso para que después no tengas situaciones en donde, oye, tuve que presentar mi declaración anual, pero ahora me salió impuesto a pagar. Si tienes una empresa, yo te diría, no te diría preocúpate, te diría ocúpate. Si tus ingresos vienen de un negocio que pues con mucho esfuerzo has creado, tal vez con amigos, con socios, con familia, eh, y sea el rubro al que te dediques, la agro, el inmobiliario, comercializadora, prestación de servicios, el que sea que te dediques, yo te diría lo siguiente. La verdad es que nadie espera que te va a llegar el SAT. O sea, si yo les dijera ahorita, levante la mano, quién piensa que le va a llegar el SAT el día de mañana? Pues, pues nadie la va a querer levantar. Pero yo les diría, va a ser más normal que llegue Hacienda a tocarnos la puerta. Y Y no quiere decir con que estés, reitero, no quiere decir que estés haciendo algo malo en tu negocio o en tu empresa o que inclusive tu departamento contable esté haciendo las cosas mal. Lo vimos hace rato. Puede ser que inclusive tus clientes o proveedores hayan declarado algo mal y pum, ya salió ahí una carta de invitación y después ya salió el SAT a preguntar qué onda. O sea, yo sí les diría, tengan en cuenta que el SAT es muy probable que llegue. Y no porque estén haciendo malas transacciones, sino porque van a buscar de cualquier forma andar recaudando de donde puedan. Y recaudando, ¿por qué? Pues porque tienen muchos proyectos en puerta que necesitan cumplir. Porque si no los cumplen, entonces, sobre todo los temas de los beneficios a las personas, que es la fuente de gasto que tiene que permanecer, una de las más importantes en el gobierno actual. Así que necesitan el dinero, necesitan sacarlo. ¿Qué les recomiendo? Estos puntos. Hagan una revisión interna de su situación fiscal. Oye, ¿tenemos alguna declaración pendiente de presentar? ¿Hay alguna obligación que no estemos haciendo? Lo que les comenté hace rato de precios de transferencia, les aseguro que varios no lo hacen y debieran de. Oye, nos han llegado estas cartas de invitación y ya las respondimos, hicimos alguna aclaración. Vale la pena tocar la puerta a ese tipo de cosas y verificar también la capacitación de tu equipo contable. La persona que presenta las declaraciones y hace la conta es consciente de lo que les acabo de comentar, sabe cómo responder una carta de invitación, sabe cuando le llega una carta de invitación, es capaz de detectar por qué salió la diferencia, tiene un orden en las facturas que emite, las facturas que recibe. O sea, hay que tocar la puerta ahí con el departamento de contabilidad de sus respectivos negocios, porque ese va a ser el primer filtro ante una potencial revisión de la autoridad. Verifica que la remuneración a tus empleados esté calculada de forma correcta, porque por ahí también pueden surgir diferencias.
verifica tus transacciones con partes relacionadas, cuida las fechas de tus obligaciones fiscales. Les comenté hace rato, tuvimos un contribuyente que tenía que pagar digamos, el día 20 sus impuestos y justamente por situaciones de que la plataforma del SAT no servía, porque nunca sirve, pagó el día 21, es decir, el siguiente día. Sí, con actualizaciones y recargos y todo, pero bueno, se emitió la declaración, se pagó. 2 días después llegó una auditoría donde decían, no me has pagado la declaración del mes. Ah, mira, qué rápido llegaste. Así que aguas con las fechas porque no te puedes ya dar el lujo de tardarte casi nada. Y digo, por experiencia propia también se los digo, o sea, tú presentas la declaración y te sale la línea para que la pagues ese mismo día. Así que si su departamento de contabilidad se tardó en presentar la declaración y órale, ya la presenté a las 6 7 de la tarde, no, pues hay muchos bancos que a esa hora ya no te hacen transferencias. Ya lo tengo que pagar al día siguiente y ya me tardé un día y ahora tengo que volver a presentar la declaración, tengo que pagar actualizaciones y recargos y empresarios, a veces de esos detalles no se dan cuenta ustedes. A veces esos detalles el conta se los guardó o la conta se los guardó. Así que, pues yo sí cuidaría o sí les alentaría a revisar o a que tengan al menos alguna persona responsable de que esas cosas salgan en tiempo y forma. No porque se tenga que evitar pagar el impuesto o se tenga que disminuir la carga, sino porque no pagarlo a tiempo, pues sí les puede traer una situación pues, incómoda. Y cuiden mucho que la persona que esté encargada de emitir las facturas sepa perfectamente cómo emitirlas, porque la verdad es que hoy en día sí tienen bastantes requisitos. Si eres inversionista, yo tengo mis ingresos de inversiones, que puede que también al mismo tiempo tengas una empresa o recibas sueldo o exclusivamente seas inversionista y dices, yo ya me jubilé, yo ya, ya más bien percibo por ahí otros ingresos, tal vez de una renta, pero también al mismo tiempo invierto. ¿Me tengo que preocupar o no me tengo que preocupar? Mm, Yo te diría, depende de dónde inviertas. Digo, aquí la verdad es que con los inversionistas, el problema no es tanto el impuesto, el problema más bien es la condición macroeconómica, ¿no? Ya tuvimos hace unas semanas un webinar junto con Alberto Fabio y Carlos Muñoz donde nos platicaban acerca de pues, las expectativas económicas de lo que se viene con Claudia Sheinbaum. Entonces, pues sí, sí, cada situación de este estilo para el buen inversionista termina siendo una oportunidad. Entonces, el problema no es tanto fiscal desde mi punto de vista, es más financiero. Pero también depende de dónde inviertas. Si tú inviertes en sistema financiero, una casa de bolsa, un banco, pues las tasas de retención nada más es pues, checar que te estén reteniendo el impuesto correcto, que la verdad es que no ha cambiado mucho, no creo que aumente tanto, sí lo van a subir, pero no tanto. Y pues en tu caso, si estás obligado a presentar tu declaración anual, pues preséntala. Si tú tienes inversiones fuera del sistema financiero, que pueden ser, oye Mario, le metí dinero a una desarrolladora inmobiliaria, o oye Mario, hay una empresa X a la cual le hice un préstamo, etcétera, pues está perfecto. Nada más valida cuál es el tratamiento fiscal que te van a dar para pagarte tus rendimientos. Te van a hacer la estructura de la inmobiliaria, está en un fideicomiso, no está en un fideicomiso, el préstamo que estás haciendo, cómo te van a pagar los intereses, te van a retener impuesto, o invertiste en acciones de una empresa de un compañero y después las vas a vender, va a haber una compraventa de acciones, o sea, todo ese tipo de cosas ya de inversionista fuera del sistema financiero, pues sí te recomendaría que tengas a la mano a alguien especializado en el tema fiscal para validar que efectivamente se te está dando un cumplimiento adecuado a las obligaciones fiscales y que no tengas temas. Y pues obviamente, en su caso, presentar tu declaración anual para que pues, todas estas rendimientos, estas transacciones se puedan ver validadas y presentadas. Y ahora soy profesionista independiente, es decir, no tengo una empresa, pero yo como profesionista, pues ahí genero ingresos. Eh, y voy a incluir aquí medianamente el tema del arrendamiento, de quien se dedica a rentar, porque son obligaciones muy parecidas. Aquí yo catalogaría a todos los que tienen alguna actividad empresarial, son reciclo, médicos, abogados, inclusive arrendadores. ¿Qué, qué tienen que tener en cuenta? Pues también son, por definición, también pueden ser considerados una empresa. Una empresa, ¿por qué? Pues porque son una unidad económica que también pueden tener sus propios empleados, pueden tener transacciones con partes relacionadas
y tienen los mismos problemas desde mi punto de vista que una persona moral. También tienen situación de que el SAT les va a hacer un cruce entre su declaración y sus FDI. También tienen una situación de que las retenciones tienen que estar bien presentadas. También tienen ese tipo de cosas. Así que sí les aconsejo que así como las empresas hagan una pequeña revisión de quién es la persona que les presenta las declaraciones, les hace la conta y validen que pues su situación fiscal está en orden. Y así como con las empresas, no se asusten si les llegan estas cartas de invitación, no descarten la posibilidad de que pues, pueda llegar una revisión de la autoridad y entendamos que en los siguientes años, revisión de la autoridad no significa que pues estoy haciendo las cosas mal, significa que pues simplemente cada vez va a tener más herramientas Hacienda para poder indagar acerca de nuestras transacciones. Y a todo esto, ¿qué esperamos el siguiente año? Porque pues bueno, este año ya le quedan 5 meses, ya el panorama ya se está, ya los que se dedican a sus negocios ya están pensando, ya saben qué va a pasar de aquí a diciembre, ya tienen sus proyectos andando. ¿Qué esperar en 2025? Les comparto un par de eh, pantallazos ahí de unas noticias que me encontraba en estos días acerca de qué ha mencionado Claudia Sheinbaum respecto a este tema de, de la recaudación. Primeramente que dice, Sheinbaum creará una agencia de transformación digital para aumentar la recaudación con menos trámites. Y ahí dentro del cuerpo de la noticia nos encontramos con que dice que no piensa hacer una reforma fiscal. ¿De dónde van a obtener recursos? De dos áreas, de la digitalización hacia el interior del gobierno, mayor digitalización del SAT, que creen que les va a dar un potencial de recaudación importante, y al mismo tiempo otras áreas importantes como las aduanas. Eso menciona Claudia, que tiene que ver mucho con lo que les comentaba hace rato, con las cartas de invitación, con el CFDI. Robustecer su sistema de inteligencia artificial, sus bases de datos, para que pues sea más constante estos actos donde la autoridad empieza a cruzar más información y a hacerte más correos en donde diga, oye, esta obligación no la has cumplido, oye, según yo tenías que hacer esto, oye, lo otro. Y así, pues tener un control más fácil de recaudación porque les ha servido y los datos lo demuestran. Hace no mucho tuve una conversación con un auditor del SAT, estábamos ayudando a un contribuyente ahí con una situación de que le activaron una auditoría por pagar una semana tarde sus impuestos y la estábamos resolviendo. Y ahí en la plática con el auditor le dije, oye, acá entre nos, porque la verdad la cantidad ni siquiera era tan grande y pues no nos tardamos una semana, o sea, llegó demasiado rápido. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea? Me comentó, es que nosotros en auditoría ya iniciamos las auditorías de lo que sea que nos mande el departamento de las bases de datos y la inteligencia artificial. Así que primero está ese filtro. Primero está el filtro de lo que sea que la inteligencia artificial le mande a los auditores y los auditores cómodamente ahí van a seleccionar dentro de los datos que les arrojan. Ah, pues este está más interesante de revisar o, fíjate que este que me salió aquí, ya debió haber pagado sus impuestos y no los ha pagado. Vamos le mandando a la auditoría. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en este caso, si yo no he pagado mis impuestos y me llega la auditoría y después de la auditoría voy y los pago, pues está bien, pero aplica una multa. Y de ahí, de ese tipo de cositas, ahí va rascando y rascando y rascando el SAT. ¿Hay medios de defensa para que no pagues este tipo de multas, este tipo de cosas? Sí, sí hay. Pero ¿cuántas personas pueden darse el lujo de pagar una asesoría o cuántas personas realmente están asesoradas? Pues la verdad es que de ahí es de donde más se puede apoyar el SAT. Y lo estamos viendo con las declaraciones de Claudia, decir, vamos a digitalizar, vamos a empujarle más por ese lado. No piensan hacer una reforma fiscal, es decir, no dicen que no van a crear nuevos impuestos o subirle a los impuestos que ya están. ¿Qué otra cosas? Ay, se me fue tantito adelante. Ahí está. ¿Qué otras cosas ha dicho Claudia? Revela que también tiene un plan para mejorar al SAT y agilizar trámites. Es decir, fíjense lo que les comentaba hace rato, reducir el déficit fiscal a un máximo del 3.5%. Estaba proyectado para este año del 5%. ¿De dónde lo va a reducir el déficit? Pues del aumento en la recaudación. Y dice, digitalicemos.
tenemos que reducir en un 50% los trámites, el tiempo y los requisitos necesarios y digitalizar hasta el 80% los procesos. No, pues van muy bien. Y van muy bien porque quien haya tenido que crear una empresa en los últimos días o quien haya tenido que hacer una cita para sacar su fiel se dará cuenta que es muy fácil, muy rápido hacer cualquier trámite entre Hacienda. Es horrible. Y si, ojalá no les toque, pero si se dan una vuelta a cualquier oficina del SAT últimamente están como mercado. ¿Por qué? Pues porque yo desde mi punto de vista, ahorita hay mucho desorden y hay trámites que en el pasado salían muy rápido y ahorita lo que hacías en un trámite en el pasado ahora lo haces en tres. ¿Por qué? Porque quieren todavía ejercer más control en cada uno de los pasos. Yo no sé si esto se vaya a realizar en el corto plazo, porque sí requeriría mucho esfuerzo. Y tenemos otras opiniones. Tenemos opiniones sobre lo que Claudia comenta de distintas personalidades expertas en la materia que comentan, bueno, está padre eso de que quiera digitalizar y simplificar y que quiera aumentar la recaudación, pero dicen no va a alcanzar para el nivel de gasto que quieren hacer. ¿De dónde va a salir el tema del ingreso? Porque no van a dejar de gastar ese dinero, no pueden darse el lujo de gastar, de dejar de gastarlo. Así que si no lo consiguen vía recaudación, van a conseguirlo vía deuda, como lo han estado haciendo, o simplemente van a empezar a hacer programas de fiscalización tan agresiva que pues van a empezar ahora sí a lastimar a los negocios, que ya los están lastimando. Así que sí hay una perspectiva de que a pesar de lo que Claudia menciona, de que no va a haber una reforma fiscal, sí hay una perspectiva de que eventualmente va a ser necesario en alguna fracción de este sexenio. Hay que estar atentos a cada septiembre de cada año, que es cuando se anuncian el paquete de reformas para el siguiente año, para ver en qué momento empieza a salir de dónde van a recaudar el dinero. Entonces, en septiembre de este año seguramente les vamos a ofrecer otro webinar con lo que vaya a salir ahora sí ya en forma de lo que van a decir el siguiente año. ¿Cómo prevenirnos? Bueno, lo que les he comentado, revisa y capacita a tu departamento de conta, busca tener un soporte documental de todas las transacciones que tienes, haz un precierre y un due diligence fiscal, es decir, anticípate para no tener que andar haciendo transacciones de último minuto de emergencia. Busca una asesoría fiscal para evitar esos movimientos que no te coloquen en la lista. Y les dejo este último punto. Asume que el SAT va a llegar tarde o temprano, y no porque estés haciendo malas transacciones, sino porque eventualmente van a buscar aumentar esa recaudación y pues el que busca encuentra. Les comentaba, por ahí de repente alguna factura de alguna comida en algún restaurante, aunque haya sido con unos socios o aunque haya sido con alguien con quien después hicimos un negocio, todo ese tipo de cosas ahorita son muy lejanas. Sin embargo, eh, pues pudiéramos prevenirnos porque eventualmente van a tener las herramientas digitales para poder revisar más a profundidad cada una de esas cosas. Bueno, aquí eh, terminaría ya mi ponencia y les daría un espacio para efectuar preguntas. Ahí, si me pudieran hacer el favor en el chat, los que tengan algunas preguntas, aquí tengo algunas que me gustaría ir desglosando. Entonces nos preguntan primero, una pregunta. ¿Se ha escuchado algún cambio próximamente con el régimen del reciclo? Gracias, José. La respuesta es no. No se ha visualizado por lo pronto un cambio en el reciclo. De hecho, ha sido un régimen que les ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque mucha gente que no estaba dada de alta se dio de alta precisamente para el reciclo. Y mucha gente que estaba en otro régimen se cambió al reciclo. Así que sí ha sido una especie de éxito, entre comillas, este régimen, pero éxito escondido, porque más allá de la recaudación, porque ciertamente el reciclo tiene tasas de impuesto muy bajas, el verdadero éxito de la creación de este régimen tiene que ver con que consiguieron que mucha gente se diera de alta, que no estaba dada de alta. ¿Cuál es el riesgo de estar en el reciclo si lo llegan a cambiar? Ahorita no se prevé, pero si lo llegaran a cambiar, pues ya estás dado de alta, ya tienes obligaciones activas y ya si lo llegan a cambiar, entonces ahora sí pudieran tener un brazo más ágil para poder recaudar. Yo no creo que lo hagan porque sí se echarían encima a un muy buen segmento de contribuyentes
que pues al fin y al cabo son votantes también. Pues yo no creo que la perspectiva vaya hacia ese lado. Yo creo que va a ir más enfocado hacia el empresario, a esos impuestos que solamente el empresario o la empresaria termina sintiendo el golpe, que el profesionista o que el empleado pues al final no se da cuenta. Yo creo que va a ir más enfocado a ese lado. Muy bien. Bueno, por lo pronto no tenemos más preguntas. Quisiera, bueno, si se les sigue ocurriendo aquí, dejo abierta la opción. Quisiera antes de terminar darles un par de anuncios respecto del grupo Total Capital. Como saben, Total Tax es subsidiaria de Total Capital y Total Capital como tal cuenta con distintos proyectos. Recordarles que estamos lanzando nuestro fondo de inversión inmobiliaria y ahorita estamos buscando precisamente proyectos de desarrollo inmobiliario, así que pueden comunicarse con mi compañero Carlos Cuesta o con mi compañera Estefanía, que pues ellos se dedican a andar recopilando a todas las personas interesadas para buscar fondeo para este tipo de proyectos. Estamos muy emocionados por ese proyecto. La verdad es que conocemos cómo está el mercado inmobiliario actual, sabemos que hay una necesidad grande tanto en el desarrollo como en el tema de los inversionistas. Entonces nos da mucha satisfacción poder estar en un proyecto de esta magnitud y al mismo tiempo también Total Tax como subsidiaria. Vamos a empezar a generar contenido de este tipo en nuestras redes sociales. Tenemos inaugurada ya nuestra red social en Instagram, en LinkedIn, para que nos puedan seguir. Vamos a estar subiendo respuesta a preguntas como esa que nos acaban de hacer de qué va a pasar con el reciclo. Conforme vayan avanzando temas de las reformas fiscales, vamos a ir ahondando un poco más en eso. Así que si les interesa un poco estar actualizados en ese tema y que no les agarres prevenidos, pues ahí vamos a estar dando ese tipo de avisos. Bueno, pues muchas gracias. Les dejo en pantalla mi contacto y nuestra página web. Gracias por unirse. Estamos aquí en la red Total Capital y quedamos a sus órdenes.